14 de agosto de 1985. Paul McCartney pierde sus propias canciones. 267 temas que él mismo escribió, vendidos a otro hombre por $47,5 millones de dólares. Y ese hombre no era un desconocido. Era su amigo. Eso ya lo sabes, o algo parecido. Lo que no sabes es lo que pasó después, porque casi nadie lo cuenta. Mientras el mundo seguía repitiendo la misma historia de traición y amistad rota, Paul McCartney hacía otra cosa en silencio. Ni una demanda, ni una rueda de prensa. Una carta legal enviada en octubre de 2008, 23 años después de perderlo todo. La primera de muchas. Esa carta terminó, años más tarde, con Sony Music Publishing, el imperio que se quedó con el catálogo, sentando a Paul McCartney frente a un tribunal federal en Manhattan. Y lo que se firmó en ese juicio, en junio de 2017 en secreto, nunca salió en ningún titular. Quédate, porque al final de este vídeo, vas a saber exactamente cuánto recuperó Paul de lo que perdió aquel 14 de agosto. Y la cifra no es la que la mayoría de la gente da por hecho, porque hay una pregunta que casi nadie se hace cuando cuenta esta historia. Todo el mundo pregunta por qué Michael compró el catálogo. Casi nadie pregunta qué hizo Paul para intentar recuperarlo. Y la respuesta es una guerra de baja intensidad que duró más de 3 décadas, con sus propias reglas, sus propios silencios y un mecanismo legal tan poco conocido que ni siquiera la mayoría de los abogados de espectáculos lo manejan bien. Para entender esa guerra, hay que ir más atrás de 1985. Mucho más atrás. Porque Paul no perdió sus canciones una vez. Las perdió 3 veces. Y la última, la que todo el mundo recuerda, fue en realidad la más fácil de explicar, porque al menos esa vez hubo un nombre claro a quien señalar. Las 2 primeras veces ni siquiera tuvo a quien culpar con claridad, y eso, a su manera, fue todavía peor. Y lo que viene ahora es la parte que casi nadie conoce. La primera vez que un editor le quitó a un Beatle el control de su propia obra, ni siquiera tenía 30 años, y ni siquiera lo entendió mientras pasaba. Si todavía no le has dado al botón de suscribirte, este es el canal donde diseccionamos los contratos y las traiciones que destruyeron al rock por dentro. Dale a suscribirte y no te pierdas el resto de esta historia. Liverpool, 22 de febrero de 1963. Un viernes cualquiera, salvo que no lo era. 2 chicos de 20 y pocos años entran en una casa que no es suya, la de Brian Epstein, su manager, convencidos de que van a firmar algo bueno para ellos. Hay un hombre con traje al que nadie les presenta del todo. Nadie les dice, este es tu abogado, está aquí para protegerte a ti. No hay champán esperando, ni celebración después. Solo papeles sobre una mesa, una pluma, y la confianza ciega que solo se tiene a los 20 años. Firman. Lo que firman ese día crea una empresa llamada Northern Songs. Dick James, el editor que ha estado publicando sus canciones, se queda con el 51%. Paul McCartney se queda con el 20%. John Lennon, con un porcentaje casi idéntico. Brian Epstein, a través de su empresa NEMS, se lleva una tajada menor. Resumido así, suena a contrato de negocios cualquiera. Es, en realidad, la fundación legal sobre la que se va a construir y a romper toda la disputa que va a perseguir a Paul durante el resto de su vida. Porque aquí está lo que casi nadie cuenta con la crudeza que merece. Ni Lennon ni McCartney entendían lo que firmaban. Paul lo ha contado así, años después, con una mezcla de vergüenza y resignación, que él y John pensaban que las canciones simplemente existían en el aire, como algo que no se podía poseer del mismo modo que una guitarra o una casa. No veían cómo alguien podía tener la propiedad legal de una melodía. Y mientras ellos pensaban eso, con genuina ingenuidad de veinteañeros, los editores los estaban observando llegar. Hubo un hombre en esa sala que sí entendió lo que estaba pasando y dijo que no. George Martin, el productor de los Beatles, recibió la oferta de quedarse con una parte de esas acciones. La rechazó. Le pareció poco ético, porque él trabajaba para EMI, y aquello olía a conflicto de intereses. Un productor vio el problema con más claridad que los 2 compositores cuyo nombre estaba en juego. A veces la persona que mejor protege un contrato es la que decide no firmarlo.
Pero eso no es lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que pasó 6 años después, cuando esa firma ingenua se convirtió en una herida abierta. Marzo de 1969. Dick James, sin avisar a Lennon ni a McCartney, vende su parte de Northern Songs a un empresario llamado Lew Grade, dueño de ATV. La cifra, 1.525.000 libras. James justificaría después su silencio con un argumento que suena más a excusa que a explicación. Que si les hubiera preguntado primero, probablemente habrían intentado bloquear la venta ellos mismos, así que prefirió no arriesgarse a perder el trato. Lennon se entera por la prensa. Está en Ámsterdam, en pleno encierro por la paz con Yoko Ono, cuando le llega la noticia. Paul está de luna de miel en Estados Unidos. Ninguno de los dos estaba en Londres para defenderse cuando se decidió el futuro de su propia obra. La reacción de Lennon, recogida por la prensa de la época, fue tan cruda como su forma de hablar siempre lo fue, que no pensaba vender y que aconsejaba a cualquier amigo que tuviera acciones que se quedara con ellas. Sobre James, dijo que no le parecía que hubiera actuado bien, que lo mínimo que hubiera esperado es que los consultara antes de vender lo que en parte era suyo. Y durante unas semanas pasó algo que casi nadie recuerda hoy. Los Beatles estuvieron a punto de recuperar el control de su propia obra. El 11 de abril de 1969, ATV lanzó una oferta formal para hacerse con 1.600.000 acciones más de Northern Songs, lo que la habría dejado con cerca del 35% de la compañía. 9 días después, el 20 de abril, los propios Beatles contraatacaron. Ofrecieron 42 chelines y 6 peniques por acción. Varios chelines por encima de lo que ofrecía ATV. Necesitaban 1.150.000 acciones más, un 23% adicional, para recuperar el control mayoritario. Pidieron prestadas 2 millones de libras, la mitad a un banco privado, solo para poder competir. Por unas semanas, antes de que terminara abril, los Beatles estuvieron más cerca de ser dueños de su propia obra de lo que habían estado, o estarían, durante el resto del siglo. Pero hubo 2 errores, uno dentro de la banda y otro fuera de ella, que lo hicieron fracasar. El primero pasó en una reunión con el consorcio de inversores que controlaba un bloque clave de acciones. Lennon, harto de las formas de la City londinense, soltó delante de todos que no estaba dispuesto a dejarse manipular por hombres de traje sentados cómodamente en sus despachos. El consorcio se levantó de la mesa esa misma tarde. El segundo error no fue de los Beatles, sino de Lew Grade. Le ofreció al consorcio 40 chelines por acción, menos que los Beatles, y aún así el consorcio aceptó esa oferta más baja. A veces una negociación no se pierde por la oferta peor, se pierde por la paciencia que ya no queda en la sala. Quedaba todavía un último intento. Alan Klein, que se había convertido en manager de facto de los Beatles tras la muerte de Epstein en 1967, probó primero a conseguir financiación de EMI y de Capitol Records para reforzar la oferta. Le dijeron que no. Después siguió negociando directamente con Lew Grade, y entre los dos llegaron a perfilar un acuerdo de consolación. Los Beatles cambiarían sus acciones de Northern Songs por efectivo y acciones de ATV. Recomprarían una pequeña editorial propia llamada Maclean y obtendrían ciertos derechos de subedición en Estados Unidos. Sobre el papel, no era un mal consuelo. Pero John Eastman, el abogado que representaba a Paul, rechazó ese acuerdo. No había participado en la negociación y no estaba dispuesto a firmar algo que no había visto construirse desde dentro. El 19 de septiembre de 1969, Lew Grade se hizo con el control total de Northern Songs. Lennon y McCartney recibieron 3.500.000 libras en acciones de ATV a cambio de las suyas. Paul vendió 751.000 acciones. John, 644.000. El dinero estaba bien. El control, no. Esa misma disputa, junto a otras tensiones que ya venían arrastrando, terminaría siendo una de las grietas que, un año después, contribuyeron a la separación definitiva del grupo. Y hay algo casi cruel en la cronología. Esas mismas semanas de septiembre de 1969.
Mientras se cerraba la pérdida total del catálogo, los Beatles estaban terminando de grabar Abbey Road, el álbum que el mundo entero seguiría escuchando como su obra más perfecta. Componían lo mejor de su carrera mientras perdían, en paralelo, el derecho legal sobre todo lo que habían compuesto antes. Allen Klein sería despedido por Paul en 1973, acusado de mala gestión del dinero del grupo. Y aquí está el detalle que conecta esa tarde de 1969 con todo lo que viene después en este vídeo. Paul no perdió sus canciones por una mala decisión suya. Las perdió por la decisión de otro, 2 veces seguidas, antes incluso de cumplir 30 años. Algo se aprende cuando te quitan lo mismo 2 veces en 6 años, que la próxima oferta, por buena que parezca, va a tener que pasar primero por un filtro de desconfianza. Cuando llegue 1985, va a tener delante una tercera oportunidad de hacer algo distinto. Y lo que decida hacer esa vez es la parte que todo el mundo juzga sin conocer lo que pasó antes. Para 1981, Paul ya lleva toda una vida aprendiendo, a la fuerza, lo que significa no controlar tu propia obra. Y en ese mismo año entra en su vida alguien que va a aprender la misma lección observándolo a él de cerca. Michael Jackson viaja a Londres en otoño de 1981 y se instala una temporada en casa de Paul y Linda McCartney. No es una visita de cortesía, es una colaboración real entre 2 de los músicos más grandes de su generación, en un momento en el que ninguno de los 2 imaginaba todavía hasta dónde iba a llegar el otro. Michael estaba a punto de convertirse en la estrella más grande del planeta, y Paul ya llevaba 2 décadas siendo una leyenda viva. Ahí componen juntos The Man y empiezan a dar forma a Say Say Say. Es la primera vez que los 2 entran juntos a un estudio de grabación. En diciembre de ese mismo año, Michael devuelve la visita y aparece en el rancho de Paul en Tucson, Arizona, acompañado de Quincy Jones, el productor que en esos mismos meses está terminando de dar forma al álbum que va a cambiar la historia de la música popular. De esa amistad salen 2 canciones que todo el mundo conoce. The Girl Is Mine, grabada en abril de 1982 y publicada como sencillo en octubre de ese año, número 1 poco después, e incluida en un álbum que se llamaba Thriller. Y Say, Say Say, grabada en el otoño de 1981, pero no publicada hasta octubre de 1983, número 1 en Estados Unidos en diciembre de ese año. Y en algún momento de esa colaboración, sin que ninguno de los 2 pudiera saber lo que significaría después, Paul le da a Michael un consejo. Él mismo lo ha contado así en distintas entrevistas a lo largo de los años. Le dijo que pensara en meterse en el negocio de la edición musical, que ahí estaba el verdadero dinero. No solo en cantar las canciones, sino en poseerlas. Es la misma lección que a Paul le habían enseñado a golpes. Primero en 1963 sin saberlo, y después en 1969 sin poder evitarlo. Michael lo escuchó, y según Paul ha repetido siempre, con la misma mezcla de gracia y resignación, Michael le respondió en tono de broma, que algún día iba a comprar las canciones de Paul. Paul se rió, lo ha admitido él mismo. Pensó que era una broma entre amigos que llevaban semanas encerrados grabando juntos. No le dio más importancia. Pero esa frase, dicha entre risas en algún momento impreciso de los primeros años 80, nadie sabe exactamente cuándo, resultó ser exactamente lo que pasó. Y aquí es donde la historia deja de ser una simple anécdota de negocios y se convierte en algo más incómodo, porque lo que viene ahora no es solo el relato de una compra. Es la historia de cómo un amigo usó la lección que el propio Paul le había enseñado para quitarle lo que más le importaba. Si esta clase de historias, las que están detrás de la música que marcó tu vida, son las que de verdad quieres seguir escuchando, dale a suscribirte ahora mismo. Este canal existe para contarlas como nadie más se atreve a hacerlo. Lo que casi nadie cuenta es que Paul tuvo el catálogo de los Beatles al alcance de la mano, no una vez sino 2 veces antes de que Michael lo comprara, y que en ambas ocasiones, algo de aquel viejo recelo de 1969 estuvo presente en su decisión. La primera fue en 1981,
Paul, junto a Yoko Ono, ofreció 21 millones de libras por ATV Music, la empresa que para entonces controlaba Northern Songs. Lew Grade rechazó la oferta. Quizá pensó que podía sacar más en otro momento. Quizá simplemente no quiso vender entonces. El resultado fue el mismo. Paul se quedó sin el catálogo por segunda vez en su vida, y esta vez ni siquiera fue decisión suya. La segunda oportunidad llegó 3 años después, y esta vez sí fue decisión de Paul. Para entender quién decidía ahora el destino del catálogo conviene un apunte. Robert Holmes a Court era un empresario australiano que había adquirido en 1982 la matriz de ATV, una compañía británica llamada Associated Communications Corporation. 2 años después, en 1984, puso a la venta ATV Music, la rama editorial que incluía Northern Songs, y según el propio negociador que llevó esa operación, a Paul se le dio derecho de primera opción. Es una frase que ha quedado registrada. Le habían dado a Paul McCartney el derecho de tanteo, pero Paul, en ese momento, no lo quiso. La explicación que más se repite en las fuentes de la época es simple y un poco incómoda. A su equipo le pareció demasiado caro. Lo que llegó a continuación fue una fila de pretendientes que muestra, mejor que cualquier cifra suelta, lo que de verdad valía ese catálogo. CBS, Songs, EMI Music Publishing, Warner Communications, una productora de cine de Hollywood, Paramount Pictures, incluso Coca-Cola Corporation y un sello especializado en música de orquesta, el grupo Lawrence Welk, llegaron a interesarse. No era una subasta cualquiera. Era una de las piezas de propiedad intelectual más codiciadas de toda la industria musical mundial, y la lista de interesados lo dejaba claro. Yoko Ono también fue consultada en esta segunda ronda, pero, igual que Paul, decidió no entrar en la puja, ni sola ni junto a él. Durante meses el nombre que más sonaba no era el de Michael. En junio de 1985, una empresa llamada The Entertainment Company, dirigida por Charles Koppelman y Marty Bandier, llegó incluso a firmar un acuerdo preliminar por 30,5 millones de libras, una cifra mayor que la que terminaría pagando Michael Jackson. Para buena parte de la industria, el caso parecía prácticamente cerrado. Pero el dinero no siempre gana. A finales de 1984, Michael ya había presentado una oferta inicial de 46 millones de dólares, mucho antes de que nadie en la prensa lo tomara en serio como comprador de un catálogo de esta magnitud. Y en agosto de 1985, cuando Holmes a Court volvió a contactarlo, Michael subió la oferta a 47 millones y medio. Lo que inclinó la balanza a su favor, según las fuentes que cubrieron la operación en su momento, fue la rapidez. Michael ya había hecho toda la investigación previa sobre la empresa antes de que existiera ningún acuerdo formal con nadie más. Mientras otros seguían negociando papeles, él ya estaba listo para firmar. Y firmó. El sábado 10 de agosto de 1985 se cerró el contrato. La venta se hizo efectiva 4 días después, el 14 de agosto. 47 millones y medio de dólares, de los cuales 41 y medio correspondían específicamente a la porción del catálogo de ATV Music, donde estaban las canciones de Lennon y McCartney. 267 composiciones, escritas entre 1962 y 1971, cambiaron de dueño en una sola firma, en una sala donde Paul ni siquiera estaba presente. Paul se enteró como se entera todo el mundo de algo así. No en una llamada privada de su amigo avisándole por respeto, sino por la noticia. La broma de hacía unos años, la que había hecho reír a los dos en un estudio de grabación, se había vuelto real. Tiempo después, Paul resumiría lo que sintió en ese momento con una frase que no necesita mucho adorno. Que le parecía dudoso hacer algo así, ser amigo de alguien y después comprarle la alfombra que está pisando. Y hay otra reflexión suya, más amarga todavía, sobre lo que esperaba precisamente por conocer la historia completa del catálogo. Pensó que, de entre toda la gente que podía comprarlo, Michael era quien mejor situado estaba para por fin ofrecerle a Lennon y McCartney un trato justo, porque sabía, mejor que nadie,
¿En qué condiciones habían firmado aquel contrato siendo unos veinteañeros en un callejón de Liverpool? La realidad fue otra. Lo que Paul hizo después es la parte que define realmente quién es, más que la pérdida en sí. No montó un escándalo público. No fue a los tribunales. Escribió 2 cartas. En ellas, según él mismo ha contado, le planteó a Michael algo sencillo, casi modesto si se piensa bien, que incluso si él hubiera sido solo un empleado más en la nómina de esa empresa, después de 30 años haciendo bien su trabajo, no le parecía descabellado pedir, al menos, una mejora en las condiciones. No pedía que le devolviera las canciones. Pedía, simplemente, que lo tratara mejor que a un desconocido cualquiera. La respuesta de Michael, tal y como Paul ha repetido en distintas entrevistas a lo largo de los años, siempre con el mismo gesto resignado, fue una frase corta, que aquello era solo negocios. Y después de esa frase, silencio. Paul ha dicho que Michael ni siquiera llegó a responder a las cartas siguientes. No hubo ruptura pública, ningún portazo. Simplemente dejaron de tener la relación que tenían. Y aquí hay un detalle que casi nunca se cuenta, y que rompe la versión más simple de esta historia. Después de todo esto, Michael y Paul se dejaron fotografiar juntos en público, sonrientes. La explicación que circula es que la imagen se usó precisamente para desmentir los rumores de que se habían distanciado por completo. Así que la realidad que queda, una vez se quita el morbo, es la de una herida de negocios real, conviviendo de forma incómoda, con los restos de una amistad que en algún momento fue genuina. Pero todavía no te he contado la parte más oscura de esta historia. Porque lo que Paul hizo con esa herida, 30 años después, en silencio, es lo que ningún documental sobre Michael Jackson se molesta en contar. Y todavía no he contado lo más turbio de toda esta historia, la parte que casi ningún canal sobre Michael Jackson o sobre los Beatles se atreve a tocar. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora, porque lo que viene a partir de aquí cambia por completo cómo deberías entender esta historia. 10 años después de la compra, en 1995, el catálogo cambió otra vez de estructura, aunque esta vez casi nadie en el público se dio cuenta de lo que significaba. ATV Music, la empresa de Michael, se fusionó con la rama editorial de Sony para crear Sony Music Publishing. El nuevo gigante quedó repartido prácticamente a partes iguales entre ambos, y Michael recibió, según las fuentes que cubrieron la operación, una cifra cercana a los $95 millones por ceder esa mitad de control. Para Paul, ese cambio no significó nada en términos de recuperar sus derechos, pero sí cambió, de forma silenciosa, contra quién iba a tener que pelear si alguna vez decidía intentarlo. Ya no era un amigo con un talonario el dueño de sus canciones, era una corporación multinacional, con departamentos legales, con accionistas, con un interés exclusivamente económico en cada nota que Paul había escrito de joven. Negociar con un amigo es difícil. Negociar con un organigrama es otra cosa completamente distinta. Un amigo puede sentir vergüenza, o nostalgia, o simple cansancio, y ceder por eso. Un departamento legal no siente nada de eso, solo calcula riesgos y costes. Mientras tanto, las canciones de los Beatles empezaban a aparecer en sitios que, años antes, habrían sido impensables. En 1987, Revolution se utilizó en un anuncio de televisión para Nike, uno de los primeros grandes usos comerciales de una canción de los Beatles, y generó protestas públicas, incluida la de Yoko Ono. Precisamente por la idea que tanto incomodaba a Paul. Que esas canciones se usaran para vender productos, devaluando su significado. Para alguien que se había negado siempre a que su música terminara en un anuncio de refrescos, ver una canción de Lennon y McCartney vendiendo zapatillas era la prueba de que el control real ya no estaba en sus manos. Paul no era el único compositor de su generación viviendo algo parecido. Buena parte de los artistas que grabaron entre los años 50 y los 70 firmaron contratos de edición igual de desfavorables, muchas veces sin la asesoría legal mínima para entender lo que cedían, y la mayoría nunca llegó a recuperar nada. La diferencia, en el caso de Paul, es que 50 años después todavía estaba vivo, todavía en activo,
y todavía con los recursos para pelear. La relación personal entre los dos siguió su curso, lejos de los focos. Hay material documentado de Paul y Linda McCartney visitando a Michael durante el rodaje de Black or White en 1991. No hubo una reconciliación formal ni una declaración pública, pero tampoco hubo el silencio absoluto que la versión más simplificada de esta historia suele contar. Y entonces, en junio de 2009, Michael Jackson murió. La reacción de Paul, lejos de cualquier ajuste de cuentas, fue de duelo genuino. Dijo que la noticia le parecía triste e impactante. Dijo que se sentía privilegiado de haber pasado tiempo y trabajado con él. Lo describió como alguien de alma amable. Su mitad del catálogo pasó entonces a su patrimonio, a sus herederos, que la conservarían durante los siguientes 7 años. Entre medias, la vida de Paul siguió su curso lejos de los tribunales. Giras, álbumes en solitario, una familia que crecía. Y en 1998 la muerte de Linda, su mujer durante casi 30 años, tras una larga enfermedad. La pelea por el catálogo nunca fue lo único que ocupaba su cabeza, ni siquiera lo principal. Era, durante todos esos años, un asunto pendiente que esperaba su momento. En ese momento, en 2009, el catálogo de Paul seguía perdido. Pero algo ya se había puesto en marcha, en silencio, un año antes, y casi nadie lo sabía todavía. En octubre de 2008, 8 meses antes de la muerte de Michael, Paul había hecho algo que no salió en ningún periódico. Envió una notificación legal a Sony ATV, la primera de muchas. Para entender por qué esa carta importaba, hay que entender un mecanismo legal que casi nadie fuera del mundo de los derechos de autor conoce, y que es, en realidad, la pieza más importante de todo este video. La Ley Estadounidense de Derechos de Autor de 1976 incluye una cláusula que permite a un autor recuperar el control económico de una obra que se dio en el pasado, sin importar lo que diga el contrato original que firmó. Es un derecho que la propia ley le reserva al creador, por encima de cualquier papel que firmara de joven sin entender lo que firmaba. Y es, sobre todo, un derecho que casi nadie usa, porque casi nadie sabe que existe, ni tiene los abogados ni la paciencia necesarios para activarlo durante años sin ver resultados inmediatos. De los pocos compositores con la fama y los recursos legales para intentarlo, todavía menos lo llevan hasta el final sin ceder en el camino a una oferta de compra que resuelva el problema más rápido, aunque sea por menos de lo que realmente vale. Paul fue uno de los pocos que no cedió. Hay otro mecanismo parecido en esa misma ley, que mucha gente conoce mejor, porque aplica a contratos firmados a partir de 1978. Pero el catálogo de Lennon y McCartney era anterior a esa fecha, así que la única puerta disponible era otra cláusula, más vieja y mucho menos citada, pensada específicamente para corregir cesiones hechas en una época en la que casi ningún compositor tenía el poder de negociación para protegerse a sí mismo. Por eso es tan poco conocida fuera del mundo legal. Es una herramienta diseñada para una generación entera de autores que, como Paul en 1963, firmaron sin saber del todo lo que estaban firmando. El Congreso de Estados Unidos la introdujo precisamente pensando en esa generación. Músicos de los años 50 y 60 que cedieron sus derechos por sumas modestas, antes de que existiera la costumbre de contratar abogados especializados en espectáculos, y que décadas después seguían viendo cómo otros se enriquecían con su trabajo, sin que ellos pudieran hacer nada al respecto. Para las canciones de Lennon y McCartney, cedidas todas antes de 1978, el mecanismo concreto que aplica se llama sección 304, apartado C de esa ley. Y la regla es precisa. El autor puede recuperar el control de la obra una vez se cumplen 56 años desde el copyright original de esa canción. No 56 años desde que la vendió. 56 años desde que la escribió. Es, casi, como si la ley le diera a cada compositor una segunda oportunidad programada de antemano, una fecha en el calendario en la que el error de juventud deja de tener efecto, sin importar cuántas veces haya cambiado de manos esa canción mientras tanto.
Eso significa que cada una de las 267 canciones tenía su propia fecha de caducidad para el contrato que Paul había firmado de joven sin saber lo que firmaba. Y la primera de todas en llegar a esa fecha fue, simbólicamente, la primera canción que los Beatles publicaron en su carrera, Love Me Do, del 5 de octubre de 1962, escrita cuando Paul tenía 20 años. 56 años después, el 5 de octubre de 2018, con Paul ya con 76, esa canción, junto a P.S. I Love You, publicada el mismo día, quedaba legalmente en condiciones de volver, al menos en parte, a manos de quien la había escrito. El mismo hombre que firmó sin entender lo que firmaba, medio siglo después, había vivido lo suficiente para ver cómo la ley le devolvía, pieza por pieza, lo que entonces le había arrebatado su propia ingenuidad. Y detrás de Love Me Do venía una fila entera de canciones, cada una con su propio reloj corriendo desde el día en que se publicó por primera vez. Thank You Girl, de abril de 1963. All My Loving, I Want to Hold Your Hand, de finales de ese mismo año. All You Need Is Love, de julio de 1967. Across the Universe y The Ballad of John and Yoko, de 1969. 267 canciones, 267 fechas de vencimiento distintas, escalonadas a lo largo de casi una década. Pero para llegar a esa fecha, alguien tenía que activar el mecanismo con años de antelación. La ley es estricta con los plazos. El aviso de terminación debe presentarse como mínimo 2 años antes de la fecha en la que se quiere que la reversión sea efectiva, y como máximo 10. Eso significa que para una canción cuya ventana se abría en 2018, Paul tenía que haber movido los papeles entre 2008 y 2016, sin margen de error en el calendario. Así que cuanto más tarde se hubiera publicado una canción, antes había que empezar a mover los papeles para que la reversión llegara a tiempo. Y eso es exactamente lo que Paul empezó a hacer en 2008, y siguió haciendo, canción por canción, hasta 2015. Fue una campaña silenciosa, sostenida durante casi una década, sin ruedas de prensa, sin declaraciones, sin que el público supiera qué estaba pasando. Mientras el mundo seguía contando la misma historia de la traición de 1985, Paul llevaba años, en paralelo, construyendo en silencio el camino legal para recuperar, canción por canción, lo que había perdido aquella tarde de agosto. Y Sony ATV, durante todo ese tiempo, no respondió de forma sustantiva a ninguno de esos avisos. La misma frase que Michael le había dicho a Paul en 1985, que aquello era solo negocios, parecía repetirse ahora en forma de silencio corporativo. Nadie al otro lado del teléfono. Ningún interés en sentarse a negociar mientras el reloj seguía corriendo. Hubo, además, un cambio de fondo que pocas veces se menciona junto a esta historia, y que ocurrió justo antes de que el conflicto llegara a los tribunales. En marzo de 2016, Sony compró la mitad del catálogo que todavía pertenecía al patrimonio de Michael Jackson, por $750 millones, y se convirtió así en la única dueña de Sony ATV. En su momento, fue una de las operaciones más grandes que se recuerdan en la historia de la edición musical. El amigo que había comprado las canciones en 1985 llevaba ya casi 7 años muerto. Y ahora, ni siquiera quedaba el rastro corporativo de aquella amistad rota. Solo una multinacional, sin ningún vínculo personal con Paul, decidiendo el futuro de unas canciones que él había escrito de joven. Para entonces, la operación de 1985 había completado su transformación total. Lo que había empezado como la jugada personal de un cantante de 26 años se había convertido, 31 años después, en una pieza más dentro de la contabilidad de una de las discográficas más grandes del mundo. La cifra por sí sola lo dice todo. En 1985, Michael pagó $47,5 millones por el catálogo completo de ATV Music. En 2016, su patrimonio recibió $750 millones solo por su mitad de lo que ese catálogo se había convertido. En 31 años, el valor se había multiplicado más de 15 veces.
Casi una década después de la primera carta, en enero de 2017, Paul McCartney hizo algo que rompió, por fin, ese silencio. Presentó una demanda contra Sony ATV en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, uno de los tribunales que más disputas de derechos de autor del mundo del espectáculo resuelve cada año, y precisamente por eso, uno de los escenarios donde un precedente como este podía pesar más. Y aquí conviene ser preciso, porque la mayoría de la gente, cuando oye la palabra demanda, imagina algo que no fue. Paul no estaba pidiendo que un juez le devolviera de golpe la propiedad de todo el catálogo. Lo que pedía era más sutil, una declaración judicial de que su derecho a recuperar esas canciones, conforme se fueran cumpliendo los plazos legales, no podía ser bloqueado por ningún argumento contractual de Sony. En los documentos del caso se pedía literalmente que su título sobre esos derechos quedara limpio, sin nubes legales sobre él, sin que Sony pudiera alegar después que algún contrato firmado décadas atrás invalidaba ese derecho. En términos llanos, no estaba pidiendo dinero ni propiedad todavía. Estaba pidiendo que un juez confirmara por adelantado que cuando llegara el momento de cada canción, nadie pudiera ponerle trabas con un tecnicismo de última hora. Sony ATV respondió en público con una frase que, vista en retrospectiva, suena casi defensiva, que la demanda era innecesaria y prematura, porque la primera terminación efectiva ni siquiera llegaba hasta 2018. Como decir, todavía no es el momento de pelear por esto. Pero detrás de esa calma pública había un cálculo más serio. Paul no era el único compositor de su época con derecho a estas reversiones. Si un tribunal fallaba en su contra de forma pública y contundente, el precedente podía abrirle la puerta a cientos de autores de los años 60 y 70 con reclamaciones parecidas contra Sony y otras editoriales. Pelear este caso hasta el final y perderlo era mucho más caro que resolverlo en privado. Pero Paul ya sabía algo que la historia le había enseñado 2 veces antes, en 1969 y en 1985, que esperar al último momento para defender lo tuyo es la mejor manera de perderlo otra vez. Por lo tanto, no esperó. El pleito se resolvió antes de llegar a juicio. El 29 de junio de 2017, en una corte de Manhattan, Paul McCartney y Sony ATV cerraron un acuerdo extrajudicial. Los términos económicos nunca se hicieron públicos, ni una cifra, ni una cláusula salió a la luz. La prensa que cubrió el cierre del caso solo pudo confirmar que el archivo se cerraba a petición de ambas partes y que podía reabrirse si en el futuro surgía una nueva disputa. Reconstruir esta cronología completa, desde la primera carta de 2008 hasta el cierre silencioso de 2017, exige cruzar documentos judiciales, registros de la Oficina de Copyright y entrevistas dispersas a lo largo de 4 décadas, porque ninguna fuente cuenta esta historia de principio a fin en un solo sitio. Así que aquí está la pregunta que esta historia lleva esperando desde el minuto 1 de este vídeo. ¿Qué recuperó Paul, exactamente, en ese acuerdo silencioso de 2017? No recuperó la propiedad completa del catálogo de los Beatles. Eso hay que decirlo con total claridad, porque es la parte que la mayoría de la gente da por hecho sin comprobarlo. Lo que el acuerdo de 2017 le garantizó fue algo más concreto y a la vez más limitado: el reconocimiento de que Paul podía reclamar, en Estados Unidos, su propia mitad autoral de las canciones de Lennon y McCartney, canción por canción, a medida que cada una fuera cumpliendo su ventana legal de 56 años. Solo en Estados Unidos. Fuera de ese territorio, el catálogo sigue, hasta hoy, bajo la administración de Sony Music Publishing. Y la otra mitad, la que corresponde a John Lennon, nunca perteneció a Paul ni iba a empezar a hacerlo. Sigue en manos del patrimonio de Lennon. Eso sí, durante todos estos años, incluso sin poseer la edición, Paul nunca dejó de cobrar como autor. Los derechos de interpretación, los que se pagan cada vez que una canción suena en la radio o en directo, siempre le pertenecieron a él como compositor, separados de la propiedad de la edición. Lo que estaba en juego en esta guerra de 3 décadas no era si Paul cobraba algo por sus canciones,
sino quién decidía dónde, cómo y para qué se usaba. Esa distinción, que suena casi técnica, es la que de verdad separa a un compositor con poder real de uno que simplemente recibe un cheque. No se trata solo de cuánto dinero entra, sino de quién se sienta en la mesa cuando se decide en qué anuncio, qué película o qué producto va a sonar la canción que escribiste de joven. Así que la versión más honesta de cómo termina esta historia es esta. Paul recuperó su mitad en su país después de 3 décadas de cartas sin respuesta, avisos legales silenciosos y un mecanismo jurídico que casi nadie conocía cuando empezó a usarlo. Esa reversión llegó por un mecanismo legal que él mismo activó, en silencio, canción por canción, durante casi 10 años, no por una negociación amistosa ni por un golpe de suerte. Y mientras todo esto avanzaba en los tribunales, Paul seguía subiéndose a un escenario, gira tras gira, a cantar esas mismas canciones ante miles de personas que las habían escuchado toda su vida sin saber que, en algún despacho de abogados, su autor llevaba años peleando en silencio por ellas. Y todavía hoy, casi 60 años después de aquella tarde en la casa de Brian Epstein, en la que 2 chicos de Liverpool firmaron algo que no entendían, Paul sigue hablando de esto. En enero de 2025, en una entrevista para la BBC, ya con 82 años, advirtió sobre lo que les puede pasar a los compositores jóvenes de hoy si no se quedan con la propiedad de lo que escriben. Hizo una pregunta sencilla, casi retórica. ¿Por qué no iba a ser dueño de su obra el mismo hombre que escribió Yesterday, la canción más versionada de la historia de la música grabada, miles de veces, en decenas de idiomas? Y que en 1963 a él mismo le costaba imaginar que pudiera tener un dueño. No la hizo pensando en 1985. La hizo pensando en lo que se está negociando ahora mismo en la industria musical de hoy, con la inteligencia artificial entrando en el mismo terreno donde él peleó toda su vida. ¿Quién es, de verdad, el dueño de una canción? En los últimos años, Paul ha alzado la voz en entrevistas y en foros públicos sobre lo que esa tecnología podría significar para una generación entera de compositores que todavía no han firmado nada, advirtiendo que el problema que él vivió en 1963 podría repetirse, a otra escala, si nadie protege a tiempo a los autores que están empezando ahora. El chico que en 1963 no entendía que una melodía pudiera tener dueño es, 60 años después, la persona que mejor entiende por qué eso importa. Pocos artistas vivos pueden decir que vieron cerrarse, en vida, un círculo que empezó siendo unos chavales de Liverpool sin abogado propio en una sala que no era la suya. Como tantas otras leyendas de esta época del rock, Paul tuvo que aprender, a la fuerza y por su cuenta, las reglas de un negocio que nunca estuvo pensado para protegerlo a él. 3 veces en su vida le quitaron a Paul McCartney el control de su propia obra. La primera, sin entender lo que firmaba. La segunda, sin que nadie le preguntara siquiera. La tercera, en una puja que perdió frente a su propio amigo. Y de las 3, solo la última terminó parcialmente revertida. Después de 32 años, un mecanismo legal casi desconocido y un silencio corporativo que solo se rompió cuando Paul decidió que ya había esperado suficiente. Cada vez que suena Yesterday, o Hey Jude, o cualquiera de esas 267 canciones, está sonando algo que sobrevivió a 3 intentos distintos de arrebatárselo a quien lo escribió. La próxima vez que escuches Love Me Do, sabrás algo que la canción nunca dice por sí misma. Que tardó 56 años en volver, aunque sea solo en parte, a las manos del joven de 20 años que la escribió. Esa es la parte de la historia de Michael Jackson y Paul McCartney que ningún otro canal te ha contado hasta ahora. Y si esta clase de contratos, traiciones y batallas silenciosas que destruyeron por dentro a las leyendas del rock son lo que de verdad te interesa, en este canal hay más historias exactamente así esperando a que las descubras.